Pues nuevamente bienvenidos a esta segunda semana, estimados amigos y compañeros de la Universidad Internacional Mesoamericana de la carrera de Técnico Superior Universitario en Protección Civil. En este tercer cuatrimestre, como les comenté, segunda semana de esta materia que se llama refugios temporales. Ya la vez pasada vimos algunos aspectos generales, un contexto general acerca de esto. ¿Por qué se llaman refugios y no albergues? Porque albergue como que es para algo que dure mucho tiempo y refugios temporales, como el nombre lo dice, y válgame la redundancia, habla de una temporalidad. Sí, es decir, de acuerdo al tipo de emergencia, como lo vimos, es el tiempo que la gente va a estar dentro de ese refugio, pues teniendo todas las todo lo necesario o parte de lo necesario, ¿no? Sé que a veces no se puede lograr dar lo necesario, pero en este caso debemos de tratar de que la gente tenga la mayor parte de los satisfactores que nos sea posible entregarles, ¿no? Vamos a ver aquí algunos aspectos que son muy importantes. La maestra Nacheli Ruiz, en el curso de reconstrucciones, hablaba sobre algunos aspectos que no se ven en la atención del desastre y posteriormente en la reconstrucción o la rehabilitación. Y uno de ellos es el aspecto psicológico. Ahorita vamos a ver esos aspectos, lo vamos a tratar de hecho, pero considero que es una parte importante nombrar porque vamos a ver cuestiones que a lo mejor no se ven en otras partes, ¿no? Pero que sin embargo son o yo las considero muy importantes de tener dentro de un refugio temporal y que ustedes se preparen precisamente para trabajar con refugios temporales. Esta semana sí va a ser un poquito más pesada, les voy a mandar por ahí algunos manuales sobre eh, sobre refugios temporales, les voy a mandar por ahí también un aspecto sobre atención de emergencias que salió o apareció en el diario oficial de la Federación, que precisamente habla sobre refugios temporales, cómo se deben de atender, cómo se debe de pedir el material, los presupuestos, todo ese tipo de cosas. Y va a ser necesario que ustedes se pongan a estudiar para poder resolver todo este meollo y al final ya saben que van a tener ustedes su examen. Entonces vamos a iniciar esta semana viendo la parte de refugios temporales en la etapa de auxilio, es decir, la gestión reactiva. Ya nos pegó la emergencia y ahora estamos respondiendo al evento. ¿Cómo? Bueno, pues en este caso ya echando a andar nuestro refugio temporal. Como habíamos mencionado la vez pasada, el refugio temporal aquí lo estamos viendo como una gestión reactiva, pero en realidad debería de empezar desde lo preventivo, es decir, yo ya sé, yo ya sé que se acerca un huracán, pues voy a actuar de manera preventiva y voy a llevar a la gente de acuerdo con el cono de incertidumbre que nos da el NOAA y que puede ser esa ruta la que siga el huracán. ¿Sí? En el caso de, por ejemplo, de los sismos, bueno, ahí sí no tenemos otra, tenemos que ser reactivos, pero podemos tener los refugios temporales identificados para mover a la gente de manera rápida y evitar aún más su daño psicológico y algunas veces hasta físico, ¿no? Esta imagen que ven ustedes aquí es una imagen de Centroamérica, de un manual de Centroamérica, me parece que es de El Salvador. Y aquí vemos algunos preparativos y espacios con que debe de contar un refugio temporal, ¿no? Una parte importante son los dormitorios, aquí lo ven ustedes, el puesto de salud donde van a ir los médicos, las bodegas donde van a estar los insumos, los baños para la gente, los lavaderos para que laven su ropa, las áreas de recreación para los niños y para las personas con discapacidad. Es más, en algunas partes de Centroamérica también se pide que haya un refugio para el cuidado de los animales. A veces la gente no quiere dejar
a sus mascotas en casa, entonces huyen o se van con ellos, ¿no? Entonces esta parte yo la considero muy importante. Si bien no pueden estar directamente con los refugiados, con la gente que está en el refugio temporal, porque bueno, es antihigiénico, pero sí podemos tener un espacio fuera de donde están los dormitorios y todo lo que se maneja, fuera de ese espacio para atender a las mascotas, pero no dejarlas sin resguardo. No sé si ustedes han visto las noticias de las inundaciones en Brasil, donde hay una cuadrilla de gente que anda en lanchas rescatando a los pobres perritos, a los pobres gatitos que se quedaron encerrados porque la gente comenzó la inundación y bueno, agarraron a sus hijos, sus papeles y vámonos, y dejaron allá a sus mascotas, ¿no? Y es muy loable la labor que están haciendo estas personas, porque recuerden que las mascotas deben considerarse como parte de la familia. Si no va a ser así, entonces mejor no tengan mascotas, porque si no, en caso de una emergencia también tienen que ir con nosotros, ¿vale? Entonces aquí vemos todas estas áreas que forman parte de esencial de un refugio temporal. Aquí vemos la parte de la administración, que es la que lleva todo el peso de precisamente del refugio temporal. Entonces, aquí lo podemos ver, aquí podemos ver el diálogo entre las dos personas, que le dice que qué le parece el espacio para un albergue temporal, y ella le contesta que está bien, que tiene los satisfactores necesarios y además les ofrece seguridad, que eso es lo que se debe de buscar en un refugio temporal, de acuerdo con lo que vimos la semana pasada. Bien, algunas consideraciones generales que debemos de tener o que debe de tener o que nos debe de ofrecer un refugio temporal a la gente que llega a él, y que es nuestra obligación como administradores, como partícipes o copartícipes del funcionamiento de este refugio temporal, algunas cuestiones que ahora entran y que se rompen los tabús, ¿no? Que se rompen los paradigmas que teníamos antes. Y van a ver ustedes por qué se los digo. El primero de ellos, aquí vemos una parte esencial, señores, la familia reunida, ¿no? Y precisamente el refugio temporal debe de tratar de mantener juntos a los miembros de una familia, ya que esto permite conservar la estabilidad emocional y de esta manera pueden soportar la crisis por la que están pasando. Recuerden, como les decía la vez pasada, el sufrir el embate, por ejemplo, de una inundación, o que se caiga mi casa durante un sismo, o que alguna amenaza impacte mi hogar, nos puede causar o nos causa más bien estrés postraumático, señores. Entonces, imagínense, se cae mi casa, veo cómo se cae, no puedo recuperar mis pertenencias, y después llego al refugio temporal, y esto era antes, y decían las mujeres de un lado, los hombres de otro, los niños con las mujeres y los hombres solos. Imagínense el impacto psicológico de la emergencia. Y si a eso le aunamos que estamos rompiendo el lazo familiar porque los dividimos, entonces eso es algo que ya no se debe de hacer. Debemos de mantenerlos juntos para que ellos entren en catarsis, ellos empiecen a entrar en una comunicación que los saque de la crisis que están viviendo, ¿sí? Y que también es muy importante que la figura paterna, en caso de que exista, esté con los niños para darles una mayor seguridad. Entonces, esta parte es muy importante, porque hasta hace algunos años se decía que las mujeres deberían de estar de un lado junto con los niños y los hombres del otro, que no podían estar juntos. No, ahora se trata de mantener a la familia unida para prestarles una adecuada atención psicológica, aparte de la que van a tener con los psicólogos de nuestro refugio temporal y el staff de gente que esté para servir a los ciudadanos, ¿vale? Entonces, este es uno de los tabús que vamos a romper, y que ya no es que las familias se separen, al contrario,
unirlas para que pasen ese estrés postraumático juntas y puedan llegar a una solución de la crisis por la que están pasando. Y que además, bueno, los niños necesitan tener una retroalimentación de qué fue lo que pasó, ¿no? Sobre todo si los niños son pequeños y no entienden, o su saber no los hace entender por lo que están pasando, ¿no? Entonces, imagínense la crisis si separamos a los padres de los hijos, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. La segunda es la seguridad. Brindar atención y vigilancia durante las 24 horas, tanto dentro como fuera del refugio temporal. La seguridad ayuda a la estabilidad emocional de los albergados. Y esta parte es muy cierta, señores. Recuerdo que allá por 1994, cuando el volcán Popocatépetl hizo sus primeras erupciones, la gente no quería salir de sus casas e irse a los refugios temporales porque decían, es que tengo mi ganado, van a venir los malos y se lo van a llevar o van a entrar a mi casa, ¿no? Hasta que en algunas partes el ejército logró convencer a la gente de que ellos iban a estar ahí para el resguardo de sus pertenencias y mucha gente accedió a irse de sus casas hacia los refugios temporales. Entonces, esa es una parte fundamental, ¿no? Ya fueron impactados, ya sufrieron un estrés postraumático y ahora la seguridad que les da, válgame la redundancia, la seguridad de que ellos están bien dentro del refugio temporal y también sus pertenencias, bueno, eso nos va a ayudar muchísimo para mantener su estabilidad emocional. Aquí hay que tener mucho cuidado también con la gente que escogemos para estas cuestiones de seguridad. De preferencia que sea el ejército, alguna institución que goce de una buena ética, que sea bien vista, vaya, por los ciudadanos. Recuerdo por ahí que hay un informe de una institución que presta auxilio a la gente en refugios temporales y decía que muchas veces la gente de seguridad, esto no pasa aquí, pero en algunos, en Haití, por ejemplo, en otros países, los elementos de seguridad inclusive pedían favores sexuales a cambio de pan, a cambio de dejar a las mujeres bañarse más o incluso fíjense qué mala onda es la gente a veces cuando tiene el poder, intercambiaban, por ejemplo, toallas sanitarias por sexo, ¿no? Y esto no lo digo yo, ya está ahí documentado, y por eso les comento yo que la gente que pertenezca a esta brigada de seguridad debe de ser de una probada honestidad para poder brindar precisamente esta atención a la gente, ¿no? Por ejemplo, en algunos grandes desastres, por ejemplo, la guerra, las hambrunas y todo eso, participa la ONU con los cascos azules, ¿no? Para brindar seguridad. Bueno, aquí vamos a tener que ocupar a nuestra propia gente, les voy a repetir, ya sea el ejército, la Guardia Nacional o alguien que tenga una probada honestidad para que brinde esa seguridad a la gente y la gente se sienta segura dentro de ese refugio temporal. Después, después de que ya están reunidos, al principio hay que hacer un censo. Sí, está claro, para saber cuánta gente entra, pero después también, ya que estén albergados, porque fíjense, llega la gente, llega con prisas, llega con mucha ansiedad, y si tú le dices que no puedes pasar hasta que no te registres, pues ellos te lo van a tomar a mal, e incluso puedes sufrir alguna agresión, a lo mejor verbal. Entonces, lo mejor es hacer un censo al inicio, y una vez que ya estén toda la gente dentro del refugio temporal, volver a hacer otro censo ya que estén instalados. También podemos hacer un estudio socioeconómico. Esto es para saber qué tanto se van a tardar las gentes dentro del refugio, para saber qué tanto vamos a estar nosotros ahí brindando auxilio y poder tener las herramientas, por ejemplo, de despensas, de alimentación, de abrigo para la gente, ¿no? Entonces, esto va a ayudar muchísimo, como dice aquí, lo cual permitirá establecer medidas para apoyar
la reintegración y recuperación rápida de las familias afectadas. Lo que se busca dentro de un refugio temporal también es la reintegración y recuperación rápida de la gente. Por eso es que actualmente hay poca gente. De hecho, creo yo que es una de las brigadas que existen en México, de las pocas. Sí, se llama Comunidad Latinoamericana en Resiliencia. Es una comunidad que de psicólogos y gente que siga a este tipo de estudios, que formaron una sociedad latinoamericana en resiliencia, y pertenece a la FES Iztacala de la UNAM. El maestro Jorge Montoya es el que, una vez que se suscita el desastre que impacta, él va a los refugios temporales. Él estuvo en Acapulco con sus brigadas para dar apoyo y crear resiliencia personal, y resiliencia desde el punto de vista psicológico, tanto a la gente como a los niños, ¿sí? Para lograr precisamente esta reintegración y recuperación rápida de las familias, porque acuérdense, vuelvo a insistir, no se trata únicamente de lograr una recuperación y una reintegración económica o social, sino también psicológica, señores. El impacto de ver una casa caerse y saber que a lo mejor a tu vecino se le cayó y él quedó atrapado, ¿sí? El ver gente que a lo mejor está atrapada por la riada de agua que baja de la inundación, señores, eso crea en nosotros un gran estrés postraumático. Entonces, se trata de una reintegración, una recuperación biopsicosocial, señores, integral para la gente que está en los refugios temporales. Y después, establecer un reglamento también dentro de las condiciones generales. Acuérdense que si no existe un reglamento, como dicen, la gente va a hacer lo que quiere. Pero si nosotros desde un principio establecemos un reglamento, no sé ustedes si cuando lleguen a los hoteles, aparte de llegar y aventar las maletas, se ponen a leer el reglamento del hotel a donde llegan. Todas partes tienen un reglamento, ¿eh? Los hoteles tienen un reglamento, no sé si siga. Yo hace muchos años, cuando empecé a viajar y estar en los hoteles, decía incluso que se prohibía el uso de planchas, fíjense, porque luego a la gente se le olvidaba y podían crear un incendio. No se debe de fumar, no se deben de hacer ciertas cosas dentro de los hoteles. Entonces, todo tiene que tener un reglamento, señores, porque si no la gente va a hacer lo que quiere. Entonces, ya una vez que existe el reglamento y que ustedes puedan establecer sanciones si se violan esos principios, ahora sí la gente no puede salir con que a Chuchita la bolsearon, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, se trata de establecer un reglamento que se deberá colocar en lugares visibles y que debe de contener ahí todo lo esencial, todo lo necesario para el correcto funcionamiento del refugio. Desde la hora de levantarse, la hora de servir los alimentos, quién va a pasar primero al comedor, quién va a pasar primero a los baños, cuáles van a ser las guardias, porque aparte, lo vamos a ver en un momento, la gente que está albergada también debe de participar, o que está refugiada también debe de participar en todas las labores que se van a realizar dentro de nuestro refugio temporal, ¿vale? Entonces estas son algunas consideraciones necesarias que se van a tener. Pues bien, ya en la diapositiva pasada vimos que existe o que debe de existir un reglamento interno, que aunque diga interno también aplica para los alrededores del refugio temporal si sucede algo alrededor, ¿no? Este reglamento debe ser cumplimentado tanto para la gente que forma parte del staff, que maneja el refugio temporal, como la gente que se encuentra como albergada dentro de ese refugio temporal por el tiempo que ellos estén dentro de este refugio, ¿sí? Entonces, este reglamento, es decir, aplica para toda la gente. El tema que vamos a ver a partir de esta diapositiva es sobre los principios rectores.
los principios que van a regir la conducta de la gente que esté trabajando en ese refugio temporal, tanto si es de gobierno, como si es voluntario, como si es de las personas que están refugiadas en el refugio temporal y están participando en las labores que se desarrollan dentro de ese refugio. Es decir, estos principios rectores, válgame la redundancia, van a regir la conducta de estos ciudadanos. Y el primero de ellos es la universalidad de los derechos humanos. Es decir, los derechos de todas las personas deben de ser respetados, ¿sí? Todas, absolutamente todas las personas se les deben de respetar sus derechos humanos. Y fíjense que aquí ya entra una parte muy importante ahí por ahí también, ya a partir del terremoto de Chile, eh, hubo un consenso entre la gente para llegar a ciertos principios que se deben de cumplir dentro de esos refugios temporales. Y fíjense, antes decían que no podías realizar ninguna actividad religiosa. Bueno, pues ahora, dentro de estos principios, pueden, si, por ejemplo, si hay algún grupo de gente que pertenezca a una religión y quiera y tenga que celebrar alguna ceremonia, lo puede hacer dentro del refugio temporal sin invadir el espacio de los demás. O sea, es su libre creencia religiosa y forma parte de este respeto hacia los derechos humanos, ¿no? Entonces, estos principios, les decía yo, apenas hace algunos años comenzaron a salir y ya se están poniendo en práctica. La segunda es la no discriminación, señores. Todas las personas deberán de ser tratadas sin discriminación por sexo, orientación sexual, edad, idioma, religión, opinión política o etnia. Aquí es muy importante resaltar, si ustedes notaron, yo dije sexo y orientación sexual, que son dos cosas muy diferentes. Sexo se refiere a lo biológico, hombre o mujer, mientras que orientación sexual es lo que la gente cree que es, ¿sí? Y aquí discúlpenme, pero vamos a tener que ser parejos en un refugio temporal. Hasta la comunidad de la banderita de los colores la vamos a tener que atender, ¿sí? Porque ya hace un tiempo, y esto afortunadamente no sé, yo no tengo conocimiento de que ha sucedido en México, pero en Estados Unidos durante el huracán Sandy, en las labores de atención a la gente, a los refugiados, y aquí vuelvo a repetir, hay que tomarlo en cuenta en el reglamento para que esté dentro de las reglas de acción de ese refugio temporal. Resulta que en un refugio temporal había una persona de la banderita, ajá, de colores, una persona transexual, que se le ocurrió meterse a bañar al baño de las mujeres. Entonces, imagínense, eh, eh, pues no el trauma, porque bueno, ya todos nos hemos visto desnudos, ¿no? Pero sí la impresión que puede tener, sobre todo si hay niñas, ¿no? Entonces, por eso hay que dejar las cosas claras desde un principio. No vamos a discriminar, pero también va a haber momentos para cada cosa. Es decir, si tenemos no sé, 2, 3, 4 personas de la comunidad lésbico, gay, travesti y todo lo demás, bueno, pues ellas van a tener su espacio para tomar sus baños, ¿vale? A lo mejor no va a ser con toda la gente, van a ser ellos aparte, y no es discriminación, ¿sí? Porque no los estamos discriminando, ni estamos violentando sus derechos humanos, porque los derechos de una persona terminan donde comienzan los derechos de los demás. Entonces, esta parte es muy importante que sí vaya reglamentada para evitar cualquier situación que puedan ustedes tener dentro de este refugio temporal. Bueno, y para no hacerles el cuento largo, llegó la policía, se llevó a esta persona de la comunidad, esta persona transexual, la metieron unas horas al bote y bueno, ya ahora precisamente en Estados Unidos surgió
un grupo de activistas que está viendo sobre las personas de la comunidad lésbico, gay, travestis en la gestión del riesgo de desastre. Entonces, fíjense cómo todo influye. Ya también se habla de género en la gestión del riesgo de desastre, ahora de la comunidad lésbico, gay, travesti, intersexual y todo lo demás en la gestión del riesgo de desastre. O sea, a veces es más difícil la tarea que estamos o que vamos a desarrollar nosotros, ¿no? Entonces, es muy, muy importante la no discriminación, ni tampoco hacia las personas que tengan alguna discapacidad, personas con discapacidad, nada de eso. Todos deben ser tratados de la misma manera, sean de la etnia que sean, ellos no dejan de ser ciudadanos de este país. La que sigue es el interés superior de la niña y el niño, ¿sí? El interés superior. Todas las niñas y los niños deberán ser las primeras personas en ser protegidas y atendidas. En toda situación se debe asegurar prioritariamente el ejercicio y disfrute de los derechos de las niñas y los niños. Entonces, por eso es muy importante que ustedes den una leidita precisamente acerca de los derechos de los niños. De hecho, por ahí hay los niños, niñas y adolescentes, que es una unión de siglas que se llama NENA, niños, niñas y adolescentes, NNA, que suena como nena, ¿verdad? Entonces ya todos ellos tienen derechos. Es por eso que, como lo vimos la vez pasada, las escuelas no pueden ocuparse como un refugio temporal, porque el interés a una educación la tienen los niños. Entonces ellos deberán ser las primeras personas en ser protegidas y atendidas. Claro está en que si son niños pequeños, a la hora de la comida, bueno, las madres van a ser la madre o el padre van a ser las que asuman el papel de apoyo para los niños que no puedan alimentarse solos, ¿no? Entonces, ese interés superior de las niñas y los niños. El principio de prioridad absoluta de las niñas y los niños y adolescentes en condiciones de albergados. Es lo que yo les decía. Las niñas, niños y adolescentes deben ser los primeros en la asignación de recursos para el cumplimiento de sus derechos, tener acceso a los servicios públicos y prestación de auxilio y atención en su situación de vulnerabilidad. Ven, de los niños y las niñas saltamos a niños, niñas y adolescentes en condición de albergados, donde ellos van a ser los primeros en recibir pues todos los recursos para su atención. De hecho, por ahí, fíjense que hace muchos años no te tomaban en cuenta, pero ahora podríamos decir la despensa o los paquetes, ¿cómo le podríamos decir? Primordiales que debe tener la gente, pues como es un cepillo de dientes, un cepillo para el cabello si tienen, todo ese tipo de cosas. También ya hay asociaciones que piden que haya tampons o que haya de estas toallas sanitarias dentro de estos paquetes, porque la gente, las mujeres, las niñas los necesitan. Entonces, todo esto ha ido cambiando, de cómo se manejaban los refugios temporales anteriormente actual, han dado un salto gigantesco, los derechos humanos y los derechos que tienen como individuos, dependiendo del sexo, ¿sí? Se están haciendo acreedores a más y a más cosas que son muy necesarias, claro está, porque una niña, una mujer que está menstruando, pues en un refugio temporal o teniendo todos los comercios cerrados, ¿dónde va a comprar sus toallas sanitarias, ¿no? Entonces, hasta eso se debe de incluir dentro de los paquetes individuales para la atención a nuestros refugiados, señores, para que ustedes lo tomen en cuenta al momento de estar haciendo su planeación dentro de esos paquetes, destinados para niñas mayores, me parece que empiezan a menstruar a partir de los 12 años. A partir de esa edad empezar a dar sus paquetes individuales y decirle a la madre, pues bueno, lleva un paquete de toallas sanitarias para que le explique a las niñas, si la niña no lo sabe, pues para qué sirven, ¿no? Entonces, ese es el principio de prioridad absoluta
de los niños, niñas y adolescentes en condición de albergados. El siguiente principio rector es una atención inmediata, ¿sí? Esta atención inmediata en situaciones de emergencia debe ser rápida y durante el tiempo que sea necesario. Es por eso que les decía yo que los refugios temporales se tienen que tener desde una etapa preventiva o prospectiva ya establecidos, y tener ahí dentro los camastros o las lonas o las colchonetas que se van a usar para que duerman, tener un poco de despensa, un poco de cobijas, tener un poco de todo para que al momento en que surge la emergencia y que nosotros tenemos que reaccionar, se haga esto de manera inmediata, ¿sí? Entonces, esta atención debe de ser inmediata. El siguiente principio rector es el principio de protección, y que nos indica que es primordial la protección de la vida, la integridad física, psicológica y moral, la libertad y la seguridad de las personas en condición de albergadas, ¿sí? Entonces, es primordial la protección de la vida. Para eso está el refugio temporal, para proteger su vida. Ya vimos en la clase pasada que los refugios temporales cuentan con un visto bueno de protección civil, están lejos de alguna situación que pudiera representar un riesgo, y eso es o debe de bastar para la protección de la vida. La integridad física. Debemos de ver que no haya nada que pudiera causarle un daño dentro de ese refugio temporal, ¿sí? La gente encargada del staff debe de hacer un recorrido diario para ver que los niños o los adultos mayores no puedan tener un tropiezo y resultar dañados en su integridad física, ¿sí? Su protección psicológica, ya les había hablado yo de esto. La protección psicológica, que es una parte sumamente importante al momento de tener en funcionamiento nuestros refugios, de tener en funcionamiento nuestros refugios temporales, para poder rehabilitar a la gente que ha sido afectada por el impacto de un fenómeno perturbador o de una amenaza, ¿sí? El siguiente principio rector son las medidas idóneas. La atención y la protección de las personas en condición de albergadas debe de ofrecerse de acuerdo a las necesidades específicas de cada una de ellas. Es por eso que les decía yo que al momento de que se hace el censo debemos de saber las necesidades especiales que debe tener esa persona. Fíjense, inclusive hasta en su alimentación. Por ejemplo, los diabéticos no podemos, en primera, tomar azúcar. En segunda, sal tampoco. Entonces, nuestros alimentos deben de ir con poca sal y con nada de azúcar. Entonces, al momento de hacer el censo, necesitamos identificar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Niños que padezcan de algún malestar por comer ciertos alimentos. Por ejemplo, ahora, yo no lo sabía, discúlpenme, pero ahora he visto que hay gente que es ¿cómo se llama? Tiene, ¿cómo se llama esto? Cuando alergia al gluten, señores, imagínense, deben de tener, deben de comer cosas sin gluten. Entonces, imagínense, a ese grado debemos de llegar, ¿sí? Porque deben ser medidas idóneas de acuerdo a cada tipo de persona que vamos a tener dentro de nuestro refugio temporal. Entonces, para eso nos sirve el censo, para saber cuáles son los cuidados específicos o necesarios que deba de tener esa persona para que nosotros podamos cumplimentarlo ahí dentro del refugio temporal. Y por último, pero no así menos importante, dentro de los principios rectores es la participación. Las instituciones u organizaciones que participan como staff
en el refugio temporal, deberán fomentar que las personas en condición de albergadas participen en las actividades de organización del albergue temporal, desde la identificación y planificación hasta su funcionamiento y cierre, ¿sí? Es decir, la participación de las personas en todo, ¿eh? En todo. Por ejemplo, no sé, los hombres en la mañana van a barrer, el refugio temporal, van a sacar la basura, mientras las mujeres se van a dedicar a preparar los alimentos. O si hay hombres que sepan preparar los alimentos, a lo mejor por ahí podemos tener un señor que tenga una cocina económica y sepa cocinar, ¿no? Entonces ellos van a ser los que van a cocinar. Una gente que, por ejemplo, sea policía, pero se encuentre allí albergado porque perdió su casa, bueno, ese lo podemos ocupar para la brigada de seguridad, ¿sí? Entonces, vamos a lograr esta participación sabiendo también a qué se dedica cada gente, ¿no? Y, por ejemplo, también a los niños enseñarles a que, bueno, todo lo que se usa debe de ir a su lugar una vez que es usado, ¿no? Los platos, ya sea que nos indiquen si los platos se quedan en la mesa o los platos una vez que terminen de comer se van a la cocina para que se proceda a lavar. Y también de esta manera, y no es que estemos haciendo trabajar a los niños, pero también los niños deben de participar, debemos de enseñarles a ser solidarios con los adultos, ¿sí? Porque finalmente eso es lo que nos va a ayudar a crear buenos ciudadanos. Entonces, estos principios rectores que ustedes acaban de ver son los que nos van a regir o van a regir la conducta de toda la gente que va a manejar o que esté en el staff, y vuelvo a repetir, sean del gobierno, sean privados, sean voluntarios o sean de los mismos, de las mismas personas que están ahí en el refugio temporal, van a participar, y estos son los principios que van a rendir sí, bueno, que van a regir, perdón, que van a regir su conducta desde que se abre el refugio temporal hasta que se cierre. Entonces, como pueden ver, tenemos muchísima chamba tan solo por hacer cumplir estos principios rectores. Bien, en esta diapositiva vamos a ver las facilidades o lo que nos debe de brindar un refugio temporal a la gente que va a estar ahí albergada o refugiada, como quieran llamarle, tanto a ellos como al staff, porque pues bueno, ellos van a estar ahí dentro del refugio temporal trabajando, no sé, 12, 24 horas, dependiendo de cómo se establezcan los turnos. Y esta parte la considero muy importante, hablar precisamente de los turnos, porque no sé si ustedes sepan que de acuerdo con psicólogos, con médicos, la gente después de 12 horas de trabajo ya no rinde igual, sus reflejos no son los mismos, la manera en que ella responde, la manera en que ella atiende las cosas no es lo mismo. Entonces no podemos nosotros eh, pretender tener gente que esté trabajando 24 horas. ¿Sí? No es posible, porque no van a trabajar las 24 horas, van a trabajar 12 horas, ¿sí? Y ya para lo siguiente van a estar cansados, en la madrugada se van a estar durmiendo. Entonces, lo mejor es establecer turnos de 12 horas o turnos de 8 horas, dependiendo de las necesidades también que tengan ustedes dentro del refugio temporal. Entonces, las facilidades que debe de brindarnos un refugio temporal, en primer lugar, es un buen clima, ¿sí? Y con buen clima no me refiero a que deje de estar lloviendo en ese lugar y en todo el demás, en la demás comunidad está lloviendo, no, no, sino que nos brinde un refugio para tener dentro de ese lugar un clima adecuado para la gente que llega. Imagínense, llega gente que ha sobrevivido a una inundación, que llega mojada porque ya no pudo salvar nada, y entramos a un lugar y el clima es muy frío. Y si a eso le aunamos que no tenemos agua caliente para que la gente se vaya, imagínense el problema que van a causar ustedes, porque la gente se puede enfermar. Entonces, el refugio temporal nos tiene que brindar un buen clima. Y tanto hablando de temperatura, de estar exentos de la lluvia o de cualquier evento meteorológico, también un buen clima hablando de las personas.
de manera que cuando lleguen los primeros refugiados, o más bien toda la gente refugiada, sienta que ahí va a tener lo necesario, que se sienta segura, que se sienta querida, ¿sí? Que no se sienta que ustedes los van a atender con mala gana, ¿no? He visto gente que llegan y es un hombre. No, señores, ellos vienen de un estrés postraumático. Señorita, señor, buenas tardes. Soy el administrador del refugio. Les voy a hacer unas pequeñas preguntas nada más para tener nuestro censo, ahorita y más adelante les vamos a hacer otro censo. ¿Cuál es su nombre? O sea, pero debemos demostrar que estamos dispuestos para trabajar por ellos, señores. ¿Sí? Ellos son nuestra materia prima, es la materia con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ese buen clima habla de todo. Y ya les decía yo, también nos debe de brindar seguridad. Seguridad en todos los aspectos, ¿eh? Psicológica, física, espiritual, todo el tipo de seguridad que se le pueda brindar al individuo en un refugio temporal es básico, señores. ¿Sí? La gente se debe de sentir segura. Si yo dejo aquí mi par de zapatos, sé que ahí voy a encontrarlos. Uh-huh. Si yo dejo mi camisa aquí tendida, sé que al otro día la voy a encontrar. Entonces, eso se refiere a seguridad. A seguridad de que nada le va a pasar a mis hijos, de que nada le va a pasar a mis adolescentes, ¿sí? Que no va a haber por ahí un abusador que va a buscar a mi hija cuando vaya al baño. Todo eso, señores, todo eso se refleja en la seguridad que le vamos a brindar a nuestros refugiados, a nuestros albergados. Acondicionamiento, es decir, vuelvo a repetir, hay gente que utilizan auditorios o que utilizan gimnasios muy bien. La parte central la podemos utilizar para poner las camas, es más, algunas gradas podemos utilizarlo también para tener, sobre todo ahí fíjense a la gente, por ejemplo, de la tercera edad o que tiene alguna discapacidad. ¿Y por qué se los digo? Porque, por ejemplo, yo tengo una discapacidad física donde me es muy difícil agacharme. Entonces, si ustedes me dan una colchoneta para acostarme en el suelo, me va a ser muy difícil levantarme. ¿Sí? Pero si a mí me la dan en una grada donde cuando me levante puedo poner mis pies en la parte de abajo y levantarme, pues va a ser mucho más fácil, inclusive para personas de la tercera edad, ¿no? Entonces debemos de acondicionar de manera adecuada en los lugares donde vaya a estar la gente. ¿Sí? Por ejemplo, van a ver ustedes aquí que hay un espacio donde les hablo de los auditorios del pueblo, ¿no? Que así se conocen, es auditorio donde las confederaciones ganaderas, campesinas y todos ellos llevan a cabo sus asambleas. Ellos nos los pueden prestar, ¿sí? Con la condición de que se los entregaremos bien y los vamos a condicionar los baños, ¿sí? Para que la gente tenga todas las comodidades, las mujeres se puedan bañar a gusto, los hombres cuando les toque su momento, ¿sí? Y todos vamos a estar bien porque va a estar bien acondicionado ese refugio temporal. Acceso interno, es decir, que no se tenga que rodear para salir e ir a otra área, ¿no? O a menos que sea como ustedes en la diapositiva donde les pongo el refugio temporal, que les vuelvo a repetir este manual de donde lo saqué, me parece que es del Salvador, ¿verdad? Donde se tienen todas las áreas dispersas y ahí sí la gente tiene que salir para ir al baño, tiene que salir para ir a la cocina, pero para esto existe seguridad, ¿sí? Si alguien necesita salir al baño en la noche, por ejemplo, bueno, pues va a ser acompañado por una persona de seguridad. Además va a estar todo bien iluminado para que no tengan ningún problema. Pero debe de haber un libre acceso interno a todas las áreas que conforman ese refugio temporal. Vías y medios de comunicación. Esta parte es esencial. Los lugares donde se ubiquen los refugios temporales deben de contar con los medios y las vías de comunicación adecuadas para que todos los elementos que se necesiten como despensas, baños, si es necesario rentar baños públicos o baños portátiles,
puedan llegar al lugar sin tener que pasar horas en un camino, por ejemplo, ¿no? Entonces, el refugio temporal debe de contar con vías y medios de comunicación adecuados para que los auxilios puedan llegar sin tardar. Información y comunicación. Vuelvo a repetir, debe de existir un reglamento donde se den las indicaciones. En ese reglamento, señores, se va a basar todo el funcionamiento del refugio temporal. Ahí vamos a poner en el reglamento a qué hora se entra y hasta qué hora se puede entrar. Es decir, si determinamos que después de las 10 de la noche no se puede entrar, pues no se puede entrar. A menos que demuestres que no estabas haciendo ninguna actividad ilícita, por ejemplo, irte a tomar o irte a algún bar o algo, ¿verdad? Puedes entrar, a lo mejor vienes de trabajar, ¿sí? Pero esta información y comunicación es básica para que funcione el refugio temporal. Ahí se van a establecer los tiempos de los alimentos. ¿Sí? A lo mejor a las 9 de la mañana se comenzarán a servir los alimentos, los primeros en pasar son los niños de brazos que no puedan valerse por sí mismos con sus mamás o con sus papás para que los apoyen. ¿Sí? Después los adolescentes y al último los adultos. Y bueno, junto con los primeros van a pasar también las personas con discapacidad o las personas de la tercera edad para que consuman sus alimentos. Recuerden que debemos de cumplir con darles o que sean los primeros en atender las personas que representan una mayor vulnerabilidad, ¿sí? Niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Entonces, esto es lo que nos refiere información y comunicación. Por ejemplo, si van a llegar, si se va a vacunar, porque a lo mejor puede haber una epidemia, a lo mejor de moscos, ¿no? Que se formen por las lluvias. Si se va a vacunar, bueno, ahí está en un pizarrón, vamos a poner, señores, el día de hoy se va a vacunar de tal cosa y los niños de tal edad a tal edad se necesitan vacunar. Por ejemplo, en temporada de invierno, que los adultos mayores y las personas con discapacidad o con algún mal como yo que tengo diabetes o la gente que tenga alguna otra enfermedad, ¿sí? Que formamos o estamos dentro de ese cuadro de riesgo. La influenza, señores, en diciembre, ¿no? Se va a vacunar contra la influenza y los niños y los adultos mayores van a tener que pasar a ponerse la vacuna. Entonces, todo esto se refiere a la información y comunicación para que de esta manera todo lo que se lleve a cabo dentro de ese refugio temporal fluya de manera adecuada. La comunicación es una parte sumamente importante en el funcionamiento de nuestro refugio temporal. Y por último, asegurar la protección. Ya les había dicho yo que vamos a asegurar, válgame la redundancia, la seguridad, pero también la protección de las personas dentro y en el perímetro de nuestro refugio temporal. Entonces, estas son las facilidades que nos debe de brindar nuestro refugio temporal. Bien, ahora, ¿cuándo se debe de activar un refugio temporal? ¿Cuándo debemos de ponerlo en práctica? Sí, como lo mencionamos en la sesión pasada, cuando se tiene conocimiento de que la amenaza puede impactar la comunidad, ¿sí? Y en ese momento la vamos a evacuar y la vamos a mandar al refugio. Esto, acuérdense que lo hacemos con la gestión prospectiva. Y, por ejemplo, en el caso de huracanes, lo vuelvo a repetir y lo seguiré repitiendo hasta el cansancio, contamos con un cono de incertidumbre que se va acondicionando día con día y que nos da el NOAA sobre la posible trayectoria que va a tener el huracán, donde se van a tener vientos, donde se van a tener lluvias. La Comisión Nacional del Agua nos da los milímetros que pueden caer y mediante todos esos informes, señores, ustedes pueden determinar cuáles son las comunidades que puedan estar en riesgo y que además
como se los demostré la vez pasada, si ustedes se van al Atlas Nacional de Riesgos, ahí están los puntos de inundación que se han tenido hasta el 2018 y que acuérdense que en Protección Civil decimos, si ya pasó una vez, va a seguir pasando. Entonces, a lo mejor no se tienen, van a decir ustedes, no se tiene el actual, no, pero ahí tenemos los del 2018 que nos pueden servir muy bien para poder hacer nuestros planes de emergencia. ¿Sale? Entonces, una vez que se tengan conocimiento de la amenaza, o en el caso de los sismos, ya que la amenaza nos impactó, bueno, ahí vamos a activar nosotros nuestro refugio temporal. En ese momento se convoca al Consejo Estatal o Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre o Protección Civil y se instruye a las autoridades que participarán. Se debe de recordar que el líder del sistema de comando de incidentes, que de hecho ya hay una norma oficial mexicana, la norma 10, que hace poquito acaba de autorizarse, es el jefe de la coordinación estatal o municipal, además de la Secretaría de Salud. Las demás participarán de conformidad con lo establecido en el sistema de comando de incidentes. Y acuérdense que para poder trabajar este tipo de cuestiones de refugios temporales y la atención a una emergencia, debemos de contar con procedimientos sistemáticos de operación. ¿Qué es un procedimiento sistemático de operación? Es cómo van a trabajar y qué van a hacer cada una de las instancias que participan en el refugio, es decir, de todo el staff que tenemos en el refugio, qué va a hacer la Secretaría de Salud, qué va a hacer la Secretaría de Economía, qué va a hacer la gente de Hacienda, qué van a hacer el presidente municipal, qué va a hacer la receptoría de rentas, qué va a hacer bueno, cada institución que forma parte del gobierno entra dentro de ese sistema de comando de incidentes y ahí se van a dictar a través de este procedimiento sistemático de operación cuáles van a ser las labores que ellos tengan que desarrollar una vez que se eche a andar ese refugio temporal. Bien, vamos a ver ahora la estructura organizativa del refugio temporal. Fíjense que aquí yo les puse la que a mí me pareció la más idónea porque hay unas estructuras que se la avientan, pero sí, como si tuviéramos muchas personas interesadas en participar, ¿no? Déjenme decirles que no cualquier persona quiere participar en un refugio temporal. Entonces, por eso yo les pongo la estructura mínima tal vez que con la que debe de contar un refugio temporal, ¿sí? Encontré manuales donde hay más de 40 puestos y dices, no, pues espérenme, como decía el dicho, ¿no? Muchos jefes y pocos indios. Entonces, no, se trata de darles o tratar de darles la mayor cantidad de satisfactores, pero sin distraer mucho a toda la demás gente, ¿no? Porque recuerden que aunque haya gente del gobierno, el gobierno también tiene que atender no lo que pasa tan solo en el refugio temporal, sino lo que está pasando en las demás comunidades, ¿vale? Entonces, este, esta estructura organizativa empieza precisamente con la administración, ¿no? La administración que va a ser la que lleva la mayor parte del peso, uh-huh, en este refugio temporal. Después tenemos la gente de trabajo social, que va a ser la que lleve a cabo los censos, las encuestas, los trabajos de comunicación, todo ese tipo de cosas la va a hacer la gente de trabajo social. Después, servicio médico y epidemiológico. Recuerden que a lo mejor no al momento, pero después vamos a hacer un censo para saber cómo están los niños, si han tenido todas sus vacunas, todo ese tipo de cuestiones. Pero también es cierto que al momento que entran al refugio temporal, deben de decirnos si ellos se sienten mal o qué es lo que está pasando para que los médicos hagan una valoración antes de ingresar y evitar a lo mejor un brote epidemiológico. Después, esta parte que también es muy importante, sobre todo para los niños, educación y recreación. ¿Por qué digo que es muy importante para los niños? Es más, inclusive para los adultos. ¿Sí? ¿Por qué es muy importante? Bueno, pues porque imagínense si ya pasaron por un estrés postraumático y los dejamos que estén las 24 horas del día pensando y angustiados por lo que pasó. ¿Y qué van a hacer para reconstruir, para rehabilitar su casa?
los ciudadanos están en una zozobra todo el día, ¿eh? Entonces, estas labores de educación y recreación van a tratar de ir borrando un poquito esas huellas psicológicas que pueda tener la gente que está en un refugio temporal. Seguridad, ya lo habíamos dicho, tanto al interior como en el área perimetral de nuestro refugio temporal para un buen funcionamiento de este. Alimentación, alimentación que ahorita vamos a ver una parte muy importante que a veces no se toma muy en cuenta, ¿no? Servicios generales, los que nos van a dar el papel, los que van a llevar a cabo la limpieza, los que van a traer los combustibles necesarios para que el refugio temporal funcione, los que van a ver lo de la electricidad, todo ese tipo de cuestiones, ese es el agente de servicios. Y también, por último, y no por eso menos importante, la atención psicológica, ¿sí? Desde que llegue la gente al refugio temporal, debemos de tener un psicólogo ahí presente, porque fíjense que a veces hasta con la forma en cómo llega la gente, los psicólogos pueden descubrir si esta persona está afectada o no está afectada de manera más fuerte por el evento. Entonces, esta atención psicológica debe de ser también dada dentro de este refugio temporal. Y como les decía yo, esta estructura organizativa tiene 1, 2, 3, 4, espérenme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puestos. 8 puestos, claro que no lo van a hacer ellos solos. Por ejemplo, no vamos a tener solamente una persona para servicio médico y epidemiológico, ¿verdad? Sería insensible de nuestra parte. Para eso vamos a tener aquí a la Secretaría de Salud. Para eso vamos a tener aquí a las maestras y a las madres. ¿Sí? Aquí vamos a tener a lo mejor a la policía y a ciudadanos que nos quieran ayudar. En alimentación debemos de tener un ¿cómo se llama esta persona que se dedica a la alimentación? Un nutriólogo, ¿sí? Y las mamás que están dentro de nuestro refugio temporal. Entonces vamos a ocupar a la gente para que deje de estar pensando cosas, ¿no? Dicen que la soledad es mala consejera y después de un evento catastrófico y traumático, eso es muy cierto. Entonces empezamos con las labores que debe de llevar a cabo la persona de administración. Sus funciones no son limitativas, ¿eh? Puede haber más de acuerdo con las necesidades del refugio y de acuerdo con lo que se determine. La primera es una coordinación con las autoridades. ¿Para qué? Para que nos presten seguridad, para que al momento en que se vaya por las despensas nos apoyen con patrullas para evitar el saqueo o que nos las vayan a robar, ¿sí? Y para que nos cuiden durante la noche. Verificar el estado y capacidad para albergados en el inmueble. Es decir, esto es antes. Necesitamos saber cuánta gente puede caber, qué es lo que tenemos, qué es lo que hay que pedir, si tenemos tanta gente, cuánta alimentación vamos a necesitar, todo ese tipo de cuestiones. Determinar necesidades inmediatas y hacer solicitudes. ¿Ven? Es lo que les decía en la tarea pasada. Elaborar y hacer cumplir el reglamento del refugio temporal, ya les comentaba yo. Para esto vamos a tener, no sé, a lo mejor una representación de padres de familia, el staff que va a cumplir o hacer cumplir este reglamento, el administrador, y de ahí se va a derivar este reglamento. Poner en marcha los servicios funcionales del refugio, es decir, una vez que ya empezaron a llegar o desde antes de que empiecen a llegar nuestros refugiados, nuestros albergados, ya debemos de no contar nosotros a lo mejor en media hora salen los alimentos, todo ese tipo de cuestiones. Establecer los mecanismos para involucrar en las tareas a los albergados. Eso ya lo habíamos visto en las diapositivas pasadas. Integrar a los albergados, a los damnificados, a la dinámica del refugio temporal, ¿sí? Hacerlos que lo olviden mediante que les damos tareas para hacer y no dejar que su mente vuele hacia lo que pasó. Diseñar los formatos a utilizar en el refugio temporal. Bueno, para esto ya existen formatos. Se les va a hacer llegar uno, me parece que es de la Cruz Roja Colombiana, de El Salvador. Tengo otro de Perú, donde vienen varios formatos que se pueden adecuar, se pueden adaptar, no adoptar, adaptar a las necesidades del país.
y contar con los inventarios actualizados diariamente de las bodegas del refugio temporal. Es decir, diariamente, señores, porque si tenemos un salón donde tengamos 400 personas damnificadas ahí viviendo, imagínense qué movimiento de mercancía vamos a tener, ¿sí? Azúcar, café, arroz, sopa, todo lo que se vaya a necesitar lo tenemos que tener actualizado diariamente y eso corresponde ¿a quién? Al administrador. Por eso les decía yo que es el que lleva la batuta y el que va a llevar la mayor parte de la chamba o la chamba más fuerte. Uh-huh. Después, trabajo social. Trabajo social que dentro de sus labores está registrar a los ocupantes una vez ya instalados y haya pasado la fase emocional crítica. Esto es lo que les decía yo. De aquí nos vamos a apoyar con los psicólogos. Esa fase emocional crítica, si nosotros no la sabemos predecir, nos puede causar estragos. Porque les decía yo, si yo llego y le digo a la persona, ¿me puede dar su nombre? Tal vez me puede decir, oiga, espéreme, pues no está viendo que estoy bien mojado, está viendo que vengo de la inundación, no sea inconsciente. Entonces, esa parte emocional crítica es muy importante que ustedes la identifiquen, señores, ¿sí? Y para esto, precisamente, les comentaba yo que debemos de tener un psicólogo. Ese psicólogo aunque todos pasamos por un estrés traumático y vamos a tener estrés postraumático, señores, no a todos se nos da en, en la misma cantidad o de la misma manera, ¿sí? Hay gente a lo mejor que ya lo ha pasado y lo sabe abordar, pero a lo mejor es gente que le pasa por primera vez y no sabe cómo abordarlo, no sabe cómo decirlo, no sabe cómo expresarse. Entonces a eso se refiere esta fase emocional crítica. El siguiente es canalizar a las distintas instituciones de servicio social los casos que lo ameriten. Es decir, si la gente llega con mucho estrés postraumático, pues ahí tenemos nosotros al grupo de psicólogos, ellos lo van a evaluar y si es necesario se va a canalizar a un servicio especializado, ¿sí? Si tenemos a lo mejor una persona que necesite, no sé, a lo mejor un asmático de esos que ya están graves que necesitan oxígeno y no lo tenemos en ese momento en el refugio temporal, bueno, lo tenemos que canalizar hacia la institución adecuada, ¿no? O hacer que la institución nos pueda dotar de los requerimientos necesarios. Apoyar al servicio de asistencia psicológica. ¿Ven cómo estos dos se apoyan? Trabajo social y asistencia psicológica trabajan de la mano dentro de los refugios temporales. Y la última, les vuelvo a repetir, son enunciativas más no limitativas. Informar al administrador del censo de población para que pueda calcular y satisfacer adecuadamente las necesidades. Aquí acuérdense que deben de ese censo debe de ser por sexo, por edades, para saber qué cantidad de alimentos vamos a necesitar. No es lo mismo el alimento que consume un niño, y entiéndase por niño alguien de 2 a 6 años, ¿sí? Entonces tenemos o necesitamos tener ese censo desplegado por edades, por sexo, para saber qué cantidades de alimentos y qué tipo de alimentos vamos a necesitar nosotros diariamente en nuestro refugio temporal. Eso es lo que le corresponde al área de trabajo social. Aquí tenemos a nuestros queridos médicos, ajá, que aquí vaya un homenaje a nuestros médicos y nuestros equipos de primera defensa durante el COVID. Imagínense tener una amenaza que nos pudiera haber impactado y que necesitáramos abrir un refugio en pleno COVID. Híjole, no sé qué hubiera pasado, pero los médicos y los equipos de primera línea, incluyendo a la gente de intendencia, son los que nos sacaron adelante de esa epidemia, de ese COVID. Y bueno, la primera es hacer la valoración médica al ingreso, ¿sí?
A lo mejor esta valoración médica es preguntarle a la gente qué síntomas tiene, si ha tenido alguna enfermedad, todo ese tipo de cuestiones, sobre todo a los niños, ¿no? ¿Qué vacunas tiene? Recuerden y recuérdenle a toda la gente en sus comunidades, en sus casas, a sus vecinos, que dentro de los documentos importantes deben de tener las cartillas de vacunación de los niños. Y no nada más de los niños, también de las mascotas. Acuérdense que ya actualmente los veterinarios dan un carnet, ¿sí? Para que ahí se pongan los tickets o los sellitos de cuando vacunan a nuestros animalitos. Entonces, deben de hacer una valoración médica al ingreso. Y aquí también, si vamos a permitir la entrada de mascotas, debemos de tener un médico veterinario, ¿sí? La siguiente, cuidar la salud de los ocupantes y respetar tanto el estado general, así como cualquier anomalía. ¿Sí? Es decir, vamos a tratar de tener el cuidado de la gente, decirles que se bañen con agua caliente, que no salgan desnudos a lo mejor de la parte de arriba porque puede entrar aire y los puede dañar, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con los cuidados de la gente, sobre todo después del baño o cuando ingieren alimentos que son, que son muy importantes, ¿no? Administrar los medicamentos y solicitar los necesarios, incluso especiales. Aquí también, en caso de ser necesario, recuérdenles a sus compañeros, a la gente de las empresas donde están trabajando, que dentro de su mochila de vida deben de tener los medicamentos necesarios para la gente que está o que tiene una enfermedad crónica. Ajá. Entonces, eso es lo que se refiere a la administración de medicamentos. Vigilar e informar acerca de la evolución de cada paciente y posibles contagios. Es decir, si ya tenemos pacientes ahí que no tengan una enfermedad que pudiera ocasionar una epidemia, vamos a estar al tanto de su evolución para evitar estos posibles contagios. Perdón. Asesorar y vigilar el cuidado materno-infantil y personas con cuidados especiales. Efectivamente, si tenemos mamitas que estén en etapa de gestación, deben de tener cuidados especiales, ¿no? Recuerden que yo a veces veo a la gente y dicen, es que las embarazadas comen por dos, ¿no? Pues pareciera de broma, pero sí, cuando las mujeres están embarazadas, comen lo doble de lo que comen de manera normal y eso también lo debemos de tomar en cuenta, pero siempre vigilar el cuidado materno infantil, ¿sí? Y los cuidados especiales. Aquí en este caso, si hay niños que necesiten leche especial porque no consumen la leche materna, pues también debemos de tenerla si el servicio médico es el que la debe de solicitar. Apoyar los procedimientos de servicios médicos y de salud. Es decir, si es necesario realizar alguna cuestión, a lo mejor una persona que está en etapa de gestación va a dar a luz y bueno, pues tenemos que prestarle la atención correspondiente, ¿no? O una persona con discapacidad, una persona diabética, debemos de estar, o este personal debe estar en disponibilidad para cualquier asunto que se pudiera suscitar. Después tenemos a nuestra gente de educación y recreación, que pueden ser las profesoras de una escuela y un grupo de mamás o papás para que nos apoyen ahí con los niños. Y bueno, entre sus labores está en planear actividades recreativas de acuerdo con los diversos grupos de edades que se formen en el refugio. Efectivamente, vuelvo a repetir, a lo mejor tenemos a los niños que estudian primaria de un lado, los que estudian secundaria del otro lado, los que estudian prepa, que esos van a ser los más difíciles, pues que son los más rebeldes, pero debemos de tener distractores o actividades de estudio y de recreación por cada grupo de edad, ¿no? Para un adulto mayor, a lo mejor basta con que les den ustedes un libro, o alguna otro tipo de cuestión, los pongan a ver una película, ¿no? Eso es para ellos suficiente. Delimitar áreas y fijar horarios para las actividades recreativas, efectivamente. Debemos todo dentro de un refugio o en casa, como en casa, perdón, debe tener un horario. A tal hora se come,
a tal hora se levanta uno, ¿sí? Porque si en el refugio el reglamento indica que nos debemos de levantar a las 7 para comenzarnos a bañar, ¿sí? Para terminar a las 10 y a partir de las 10 comenzar a comer, bueno, pues así se tiene que hacer. Y las actividades recreativas también. A ver, a lo mejor para los niños de primaria van a ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Para los otros de la 1 a 3 y para los otros de 3 a 5 y ya después nos vamos a comer, ¿no? O a cenar. Entonces, todo esto debe tener horarios. Informar al administrador o administradora acerca de los horarios requeridos y actividades a realizar, es decir, debemos tener un cuadro donde estén todas las actividades que se va a realizar y los horarios. Enfocar las actividades recreativas hacia la rehabilitación y la integración social. Esta parte es muy importante, señores. Estrechar los lazos de convivencia entre la comunidad. Son comunidad, señores, y deben de ser solidarios entre ellos. Entonces debemos de fortalecer nosotros esos lazos de comunidad mediante estas actividades recreativas. Y para esto, bueno, hay muchísimas técnicas. Yo, como instructor, utilizo unos libros que se llaman Aprender Jugando, que son 3 tomos, me parece. Así búsquenlos, Aprender Jugando. Y ahí trae muchos juegos para niños, para adultos. Y ahí viene qué es lo que se busca con ellos, ¿no? Integración de grupos, creación de líderes. Tienen diferentes tipos de cuestiones de acuerdo con lo que ustedes busquen en ese momento. Es el ejercicio didáctico que ustedes van a utilizar. Informar a la población del refugio acerca de los horarios y tipos de actividades recreativas que tienen, para que a lo mejor la gente adulta pues se apunte en lo que él quiera, ¿no? A lo mejor tenemos grupos de lectura y los adultos dicen, no, pues yo me voy al grupo de lectura, o a lo mejor los niños también, ¿no? Entonces, todo esto lo deben ustedes de establecer dentro de ese refugio temporal. Seguridad. El área de seguridad es el que más chamba va a tener también, porque a él le corresponde todas las cuestiones de seguridad y no solamente cuestiones de seguridad física, sino también cuidar el uso y manejo de la electricidad, de los combustibles, todo ese tipo de cuestiones le corresponde al área de seguridad. Y la primera, mantener contacto con el propietario del inmueble para el control de las llaves de acceso al refugio. Es decir, si es un inmueble del gobierno, bueno, pues ellos tienen las llaves, pero en algunos casos el área donde se encuentra el refugio no es del gobierno, es prestado. Entonces debemos de saber quién tiene las llaves para poder nosotros saber quién puede tener el acceso. Controlar la entrada y salida de las personas, así como de la recepción de insumos necesarios para el refugio. Recuerden que esta revisión la tienen que hacer ellos, una especie de auditoría y de verificar que todo se quede dentro del refugio. Vigilar el interior y el perímetro del refugio. Elaborar un informe diario antes de salir de turno sobre lo acontecido en el refugio y alrededores y si ocurrió algún evento extraordinario. Es por eso que les decía yo que no podemos tener ni siquiera guardias de 24 horas. Eso de tener guardias de 24 horas es una total mentira, ¿sí? Porque los señores a las 2 de la mañana, que es cuando más del sueño, los van a encontrar ustedes dormidos. Entonces vamos a ocupar gente que trabaje turnos de 12 por 12. Eso sí garantiza que estén despiertos. Asegurar que el refugio disponga con equipo contra incendios y encargarse del mantenimiento y operación de los mismos. Esta parte es muy importante, señores. Vamos a manejar gas, o a lo mejor en algunos casos, no sé, a lo mejor petróleo porque no hay gas o algún otro tipo de material combustible, ¿no? Carbón, no sé. Entonces necesitamos tener los equipos contra incendio disponibles y recargados, y es más, ellos en caso de ser necesario, y no en caso de ser necesario, yo diría que les tienen que enseñar a manejar los extintores a todos los integrantes del refugio para que si cualquiera de ellos ve alguna situación anómala, puedan utilizar los extintores para evitar cualquier siniestro. Y después planear y practicar el plan de evacuación del refugio temporal. Esto fíjense que no se hace, ¿eh? La gente llega a los refugios temporales y ahí se vive y todo.
Y si algo pasa dentro del refugio temporal, no van a saber qué hacer. Entonces, yo, en lo personal y de acuerdo a un manual que leí, se deben de planear y practicar el plan de evacuación del refugio temporal. Porque imagínense, tenemos 400 almas en el espacio de un gimnasio, donde hay camas, donde hay escritorios, donde hay muchas cosas. Y a la hora de la evacuación, ¿ustedes están seguros que van a salir todos? Yo no. Entonces, debemos de planear y de poner en práctica este plan de evacuación. La alimentación, que viene la parte más importante y más sabrosa, ¿no? De esta cuestión. ¿Por qué? Porque nuestros niños y nuestros adultos mayores deben de estar bien alimentados. Dentro de las labores, elaborar el menú diario por lo menos 72 horas antes del día de distribución. ¿A qué me refiero con el menú diario? Saber qué es lo que van a comer, no que ellos hagan los alimentos. Los alimentos deben de ser al día. ¿Por qué? Porque si estamos en un ambiente caluroso donde no se tenga refrigerador, los alimentos se pueden echar a perder. Pero ¿por qué 72 horas? Porque a lo mejor tenemos un agente que sea alérgico a cierto tipo de alimento. Entonces, esa persona va a leer, vamos a tener ensalada con nuez. Ay, señorita, pues mi familiar es alérgico a la nuez. Ah, bueno, entonces a esa persona no le vamos a dar, ¿vale? Vigilar el buen desempeño de los equipos de cocina. Esta parte es muy, muy importante, ¿sí? Que toda la gente que esté en la cocina trabaje de manera adecuada. No sé si se han fijado ustedes la gente que martillea los clavos donde van las sogas que sostienen las carpas de los circos. Son como tres cuates que le pegan de manera diferente al clavo, uno tras otro, ¿sí? Sin pegarse entre ellos y llevando un ritmo. Y así debe de trabajar la cocina. En lo que se sirve tal cosa, ya está preparando la otra, ya están las tortillas. ¿Para qué? Para que al momento en que toda la comida esté caliente, vaya a la mesa y la gente coma. Por eso se debe de vigilar ese buen desempeño de sus equipos en cocina. Fijar los horarios para la elaboración y distribución de los alimentos. Vuelvo a insistir, si vamos a servir alimentos a las 9 de la mañana, a lo mejor vamos a parar a las mamacitas y a la gente de cocina a las 5 de la mañana para que empiecen a preparar los alimentos y a la hora en que está el horario de comida lo puedan empezar a distribuir, y por eso deben de existir diferentes horarios, porque no es lo mismo darle de comer a un niño, bueno, a un bebé, a darle de comer a un niño, a darle de comer a un adulto, a darle de comer a un adulto mayor, ¿vale? Entonces, esta fijación de horarios, y van a ustedes a decir que soy muy fijado en los horarios, pero es bastante importante los horarios dentro de un refugio temporal. Elaborar y distribuir los alimentos al interior del refugio. Es decir, nada de hacerlo afuera, porque afuera se pueden contaminar con polvo o alguna otra cuestión que haya producto del evento catastrófico que se tuvo, ¿sí? Y vamos a tener por allí algún daño hacia nuestros niños, ¿no? Coordinar con el área médica para la preparación de los alimentos especiales. Esta parte que les decía yo, que es muy importante, las gentes que sean alérgicas a alguna cosa, algún alimento, algún producto, no sé, alguna cosa que sean alérgicos, o un niño que necesite una alimentación especial, se deben de poner de acuerdo con el área médica para que se pueda elaborar ese alimento. Informar a la administración sobre los requerimientos del área, es decir, a lo mejor nos trajeron, no sé, para 400 personas, vamos a suponer que sean 6 tortillas por comida, serían muchísimas tortillas para 400 personas. Bueno, entonces todo eso se tiene que hacerse, tenemos que hacer cálculos. Por eso les decía que el administrador y la gente, sobre todo en cocina, deben de saber, ¿no? Porque no van a pedir kilos, van a pedir toneladas de alimentos. Bueno,
Después el área de servicios, que como los vemos aquí, ellos son, y como dice por ahí un post que he visto en Facebook, no son los señores, no son la gente de la basura, son la gente de la limpieza. La gente de la basura somos nosotros los que tiramos basura. Ellos son la gente de la limpieza. Y bueno, antes de la fumigación contra insectos, roedores, vectores, etcétera, a fin de evitar brotes de enfermedades. Por eso, dentro de nuestro análisis prospectivo de riesgos, debemos de ver si hay charcos, si hay botes que puedan contener agua contaminada, que pueda ocasionar que salgan los zancudos, que son los que más pueden producir alguna enfermedad, y de esa manera evitar los brotes, pero antes de echar a andar nuestro refugio temporal y ser prospectivos. Verificar la disponibilidad de agua potable, servicios sanitarios, electricidad, gas, material de aseo y limpieza. Fíjense que aquí es muy importante esto, sobre todo del agua potable. A lo mejor sale más barato al municipio, al estado, dotar a ese refugio temporal de filtros de agua para ocupar el agua que sale de la llave, y nos sale más barato que comprar por bidón de 20 litros, ¿no? Entonces eso es de acuerdo a lo que catalogue cada institución, cada municipio o cada estado. Organizar las áreas de almacenamiento, ¿sí? Diferentes. Acuérdense que dentro de un refugio temporal, claro que vamos a tener materiales peligrosos, el gas LP, los aditamentos que utilizamos para limpiar se consideran materiales peligrosos, deben de estar a temperaturas por debajo de la temperatura ambiente si es posible, alejados del calor, alejados del sol, en zonas frescas y con una ventilación adecuada. Entonces, por eso es organizar las áreas de almacenamiento de todo lo que se tiene. Elaborar y actualizar el inventario, efectivamente, todo lo que tenemos. Si vamos a tener una cocina que va a estar trabajando 12 o 18 horas de las 24 horas que tiene el día, bueno, pues el gas LP va a ser necesario, pero como usted no tiene idea, el agua va a ser muy necesaria. Distribuir los materiales requeridos a cada área del refugio, es decir, ellos se van a encargar, por ejemplo, del papel, las toallas sanitarias, las toallas limpias para los baños, todo ese tipo de cuestiones que se necesitan. Si se necesitan pañales para adulto, todo eso, ellos van a ser los que van a atender estos requerimientos, claro está, bajo el mando de la persona de administración. Controlar la entrada y salida de existencias, además de el cuate que esté precisamente en almacén, ellos también van a tener un control de entradas y salidas de esas existencias. Distribuir el espacio, el área de dormitorio, deberá de ser desocupada y aseada durante el día. Es decir, nosotros ya la gente durmió, ya se despertó, ya se fue a comer, entonces en cuanto terminen de comer y se vayan a lavar sus dientes, les vamos a decir que todo lo que ocupaban para dormir tiene que alzarse. Las cobijas se tienen que, decimos, orear, pero bueno, se tienen que tender para que se vaya todo lo malo que pudieran haber albergado, ¿sí? Y ya en la tarde se quitan y en la noche las volvemos a ocupar. Y por último, el abasto general de nuestra bodega. Vuelvo a repetir, las labores que están aquí son enunciativas más no limitativas. Esto va a depender del tipo de refugio, del tamaño del refugio, de la cantidad de refugiados y de la cantidad de personas que trabajen en el staff, porque ellos también van a comer, ellos también van a dormir ahí, y ellos van a hacer todas sus necesidades ahí en el tiempo en que estén trabajando. ¿Vale? Y pues bueno, con esto terminamos esta primera parte. Lo quise hacer en dos partes porque realmente es muy largo. Entonces con esto damos por terminada esta primera parte de nuestra segunda semana, donde ya se echa a andar el refugio temporal y estamos en la parte reactiva del desastre. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Y pónganse a estudiar y a ver sus manuales que les voy a mandar,
a ver todo lo relacionado con lo que vimos en el video y nos vemos en nuestro siguiente video de esta segunda semana. Muchísimas gracias.